Hola amigos de Primero Cowboys, bienvenido. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, escritor junior de InsideTheStar.com, su coanfitrión en 4 Downs NFL en español y su anfitrión aquí en Primero Cowboys, como todos los viernes a las 6 p.m. hora Ciudad de México. Y el día de hoy, vaya que tenemos una entrevista bastante especial. Tenemos un invitado de lujo, ustedes lo conocen muy bien, una pieza histórica en el fútbol americano, sobre todo para nosotros como mexicanos, 2 veces campeón del Super Bowl, analista actualmente en ESPN, Raúl Alegre. Bienvenido, Raúl, al programa y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, Fue un gusto, gracias por invitarme. Veo que con mis colegas, todos los colegas míos de ESPN que entrevistaste, todos son fans de Hueso Colorado, de los Cowboys. Yo les digo vaqueros porque así les decíamos en los 70s, cuando empezaron las narraciones de Fernando Von Rossum y compañía, así me acostumbré, pero Cowboys está bien. Eso es todo, eso es todo. Y ahorita vamos a hablar precisamente de tu breve estadía con los Dallas Cowboys. Por supuesto, te vamos a hacer una pregunta por ahí. Pero primero que nada, ahora sí que empezando por el principio, Raúl, todos hemos escuchado esta historia, esta anécdota de que tú no conocías el fútbol americano hasta los 18 años y que cuando fuiste a Estados Unidos, platícanos un poco de cómo lo descubriste, de por qué te fuiste a Estados Unidos en primer lugar y cómo es que empezaste a patear ovoides en vez de un balón de soccer. Mira, todo empezó en Torreón. Yo soy de Torreón ¿me escuchas bien? Ah, ok, qué Sí. perfecto. No es que me salió un mensaje de que no estaba bien la conexión, pero bueno, pues empezamos otra vez. Todo empezó en Torreón, donde yo jugaba fútbol. Era centro delantero y la verdad nunca había yo tenido un gran interés en el fútbol americano. Veía que lo pasaban por televisión, pero nunca lo había visto. De hecho, en los 70 se dio un juego en la Ciudad de México. El primero que se dio allá fue entre Filadelfia y Nueva Orleans en el Estadio Azul. Lo traté de ver y no me interesó. Yo quería estudiar ingeniería civil y quería aprender inglés. Entonces, después de terminar mi carrera en la preparatoria, mi último año en la preparatoria, me fui un año de intercambio y terminé en el estado de Washington, en un pueblo que se llama Shelton, Washington, de 10,000 habitantes. Y tenían una preparatoria grande porque había varios pueblos aledaños cuyos estudiantes acudían a Shelton High School, y no había absolutamente nada de fútbol o del soccer, como le dicen acá en Estados Unidos. Y la única opción que tenía dos opciones, era jugar fútbol americano o correr a campo traviesa. El campo traviesa pues no me atraía tanto, aunque estaba muy bonita todo el área de montañosa y con bosques, etcétera. Y el fútbol americano fui a ver las prácticas y me di cuenta que yo no tenía la corpulencia para jugar, obviamente, en la línea o de linebacker o de corredor, y no tenía la velocidad para ser receptor o jugador de la defensiva secundaria, por lo cual pensé que me iba a quedar sin practicar deporte, hasta que vi un jugador de línea defensiva que tenía unos 1,93 m, unos 100, que serían 15 kilos de peso, tratando de patear puntos extras, que es una distancia de 20 yardas, y apenas la llegaba. Entonces pensé que a lo mejor eso era algo que yo podía hacer. Fui con el entrenador, le pedí que si me podía hacer una prueba. Me dijo que sí, vente mañana. Me dijo, ya hemos tenido un pateador que fue también estudiante de intercambio, que le fue muy bien en el equipo, vente mañana. Y me puso con el quarterback suplente de Holder, y empezamos a patear desde el punto extra, y era la primera vez que yo pateaba a una portería de fútbol americano. La noche anterior, con la familia con la que estuve, les comenté, les pareció extraño, y estaban ellos muy sorprendidos de que iba a hacer esa prueba. Tenían un balón de plástico de fútbol americano y más o menos ahí fue la primera vez que hice contacto con ese tipo de un ovoide. Pero la primera vez que pateé en una portería de fútbol americano fue en esa prueba,
Metí todos los puntos extras y nos fuimos retrasando cada 5 yardas hasta que llegamos a 55 yardas y lo metí y el entrenador me dijo, pues bienvenido, no fallé ningún gol de campo. Entonces, pues la facilidad de patear la tenía desde el principio, sin que nadie me hubiera dado instrucciones ni nada. Y de ahí, pues el equipo no fue un equipo muy bueno, que digamos. O sea, no pude jugar los 2 primeros partidos por regla, que tienes que esperarte aproximadamente 10 días. Pero jugué los últimos 9. Tuve solamente 9 touchdowns, o sea, 9 puntos extras, o sea, anotamos solamente 9 touchdowns y solamente 3 intentos de goles de campo, de los que metí 2. Y no hubo gran interés de universidades en ofrecerme beca. Recibí una carta de Washington, otra carta de Oregon, pero nada. Y en la primavera el entrenador me dijo que quería hacer un video mío. Ya para entonces yo había seguido pateando cuando se mejoró el clima, porque allá llueve mucho, y podía meterla de 65 yardas. Entonces me filmó, mandó el video a contactos que tenía él en universidades y me hablaron de la Universidad de Montana a través de la familia con la que yo estuve. Primero me ofrecieron media beca, la cual rechacé, y luego ya me ofrecieron una beca completa. Y estuve 2 años en la Universidad de Montana, a pesar de que no tenían facultad de ingeniería. Yo quería ser ingeniero civil. Y después de 2 años me cambié a la Universidad de Texas, que tiene una de las mejores facultades de ingeniería civil en Estados Unidos. Y estuve fuera 1 año en el 80, jugué 81, 82, y de ahí ya empezó mi carrera en el profesional. Que precisamente ahorita aprovechando que mencionas esta parte de la transición que hiciste de la Universidad de Montana a la Universidad de Texas, como bien lo mencionabas, por la parte de ingeniería. En ese momento, Raúl, ¿cuál era tu horizonte? ¿Qué es lo que tú veías en tu horizonte? ¿Una carrera en la NFL o de plano fue exclusiva la decisión por ingeniería porque era la carrera que querías estudiar? Yo me daba de plácemes que el fútbol americano me iba a pagar la carrera en una de las mejores universidades de ingeniería civil del mundo, prácticamente. Y no tenía absolutamente ninguna meta de llegar al fútbol americano profesional. Sabía que la Universidad de Texas era una de las mejores universidades en fútbol americano de Estados Unidos, pero sabía que mis posibilidades eran muy pocas de llegar. Tuve una carrera aceptable, estadísticamente no fue muy impresionante que digamos, pero metí goles de campo importantes, y fue cuando me habló Gil Brandt, que es el legendario gerente de los Vaqueros de Dallas, y me dijo que estaban interesados en firmarme. También me habló Tommy Novis, porque Atlanta también quería que firmara con ellos. La conexión con Tommy Novis es a través de la Universidad de Texas. Él fue un jugador legendario aquí en Texas. Y decidí a Dallas. Ambos equipos tenían pateadores veteranos de excelente nivel, Mick Lockers en Atlanta y Rafael Septien en Dallas, pero decidí ir a Dallas porque pensé que tendría más proyección y quizá habría la oportunidad de colocarme con otro equipo, y así sucedió. Llegué a Dallas, estuve ahí el verano entrenando con ellos, conocí a Septien, entrenábamos juntos en varias ocasiones, y luego ya que me reporté, antes los equipos no tenían límite de jugadores que podían llevar a una pretemporada. Entonces éramos alrededor de 100 novatos, que llegamos como 10 días antes que los veteranos, y de ahí fueron despidiendo a jugadores hasta que quedamos, me acuerdo, los rookies, los novatos que quedamos en nuestro apartamento que teníamos, eran Bill Bates, que fue mi compañero de cuarto, John Warren, que se quedó como pateador de despeje, y Mike Walter. Mike Walter es un jugador que no recuerda mucho en Dallas, fue una segunda selección en el 83, pero tuvo una gran carrera y ganó 2 anillos de Super Bowl con San Francisco más adelante. Y éramos los 4 que hacíamos todo juntos, y los 4 terminamos jugando en la NFL. Ellos 3 en Dallas y yo con el equipo de de Baltimore, de los Potros de Baltimore o Baltimore Colts. Ahora, Entonces esa fue la...
Pero me voy a regresar un poco precisamente ahorita que mencionabas la llamada de Gil Brandt para mostrar interés de parte de los Cowboys. El otro día en tus redes sociales, en Instagram, compartías tu historia del draft y te tengo que preguntar al respecto, me parece obligatorio. Cuando Gil Brandt va y firma el contrato contigo, muchos no lo saben, pero tú, Raúl, estabas no solamente firmando con Gil Brandt, un gerente general que pues es histórico en la NFL, sino estabas en una cita. Sí, me habló Gil Brandt y me dijo, el draft fue el 26 de abril, sí, creo que era un martes. Él me habló el jueves en la mañana, me dice, nos podemos ver mañana viernes en el aeropuerto de Austin. Voy a tomar un vuelo, creo que la aerolínea era Braniff, que ya no existe, pero me dice, me voy a regresar a Dallas en el mismo vuelo, entonces nos podemos ver a la salida, o sea, salgo yo y firmamos, porque ya le había dicho yo o sea, ya había tomado yo la decisión, aunque Dallas no me ofrecía el mejor contrato, sí me ofrecían $5,000 por firmar, que para mí era todo, pero yo ya había quedado con una cita, y era una primera cita que tenía con una muchacha con la que había querido salir ya un tiempo. Entonces, pues llego con ella y le dije, y me dice, ¿a dónde vamos? Le dije, pues mira, vamos a ir al aeropuerto porque me habló Gil Brandt y se me quedó viendo así como que, ¿cómo que al aeropuerto? Le dije, sí, pues, pero sabía quién era Gil Brandt, obviamente, porque ella era muy fanática del fútbol americano, en particular de Dallas, y pues fuimos. En ese entonces no existían las medidas de seguridad de ahora y uno podía entrar hasta la sala. O sea, te estacionabas y como el vuelo en la noche había estacionamiento de sobra, nos bajamos, eh, que te diré, unos 20 minutos antes de la llegada del vuelo, que llegaba a las 9 de la noche, si mal no recuerdo, y había un como cafecito ahí entre las salas y ahí nos sentamos. Cuando vimos que llegó el vuelo, le dije, espérame aquí, fui a esperar a que saliera Gil Brandt, ha de haber viajado en primera clase porque salió muy rápidamente y ya me reconoció, me dijo, ¿dónde vamos? Dije, acá, pues, le expliqué, la cosa es que tenía yo una cita y pues no la quería cancelar, así si no te importa está esta muchacha y pues, le dio mucha risa el detalle. Nos sentamos, extendió el contrato, me explicó de qué se trataba y pues, la muchacha muy impresionada, ¿no? O sea, gané puntos ahí. Y, y Gil Brandt hasta la fecha se acuerda, o sea, a partir de entonces, pues, además me fue bien en la pretemporada con Dallas, terminé redituándoles una novena selección en un canje con Ernie Accorsi de Baltimore. Y hasta la fecha Gil Brandt se recuerda esa anécdota, se acuerda de la muchacha y él y yo entablamos una relación muy estrecha. No sé si te has fijado, me sigue, lo sigo en redes sociales y cuando he publicado fotos con él ha contestado y hace poco salió, antes del draft, puso una lista de su draft del 83 y de los jugadores que estuvimos, entre ellos los que mencioné, Bill Bates, Walter y yo, y entre todos ganamos 8 Super Bowls. O sea, que decía que no estuvo nada mal ese draft del 83. Pero esa fue la historia con Gil Brandt y te digo, hasta la fecha tenemos una gran relación. Qué genial escuchar esto. Pero bueno, después de los Dallas Cowboys, como mencionas, un intercambio, le dan una novena ronda a los Vaqueros de Dallas y tú avanzas con los entonces Baltimore Colts y ya Uh -huh. empieza tu carrera en la NFL, vistes el número 2. Platícanos, ¿cómo era tu experiencia? Ahora sí, que estar en un equipo de la NFL, algo que quizá tú no esperabas, como lo comentábamos ahorita cuando estabas en la universidad y sobre todo ¿cómo era? ¿Había algún tipo de trato hacia ti? Porque quizá luego, no sé, algunos jugadores pudieran verte como, no eres de Estados Unidos o cosas por el estilo, o era algo normal. No, mira, en ese entonces había muchos pateadores extranjeros en la NFL, incluyendo Septien, incluyendo Lockers, que era inglés, John Smith, que era inglés, que estaba con los Patriotas, Tony Fritsch había estado antes, Efraín Herrera estaba con Seattle en ese entonces. O sea, era común que hubiera pateadores extranjeros, porque de hecho los Vaqueros con Tony Fritsch fueron los que empezaron con esa idea de firmar a exjugadores de fútbol y convertirlos
en pateadores. O sea, ese detalle nunca afectó, pero sí también hubo una historia aquí detrás de cómo llegué a Dallas, porque me pidieron hacer un tryout eh, en Texas Stadium y fui y hice el trabajo con el entrenador de equipos especiales de Baltimore. Es Mike Westhoff, que se convirtió en un pateador, en un entrenador de equipos especiales legendario con Miami, con los Jets, y ahorita está de consultor con Nueva Orleans. Y tuve el tryout, me fue muy bien, me acompañó Bill Bates, él era el que recogía los balones, y después de ahí estábamos en un hotel y yo tenía la familia de uno de mis mejores amigos de la Universidad de Texas, vivía en Dallas y yo me había quedado con ellos en el verano, entonces yo nunca regresé al hotel. Yo regresé a ese día a dormir, era un lunes, con la familia de mi amigo. Entonces, al día siguiente que regreso al hotel, tenía como 10 mensajes de Gil Brandt, que es desesperado porque no sabía cómo localizarme. En ese entonces no había celulares y me dice, ya hicimos un canje por ti, ya eres parte de Baltimore, ya estamos un día tarde porque te tenías que haber reportado. Entonces, pues al día siguiente, que fue el martes a las 6 de la mañana, pues me salí, o sea, me localizaron ese día en la noche y, bueno, me localizaron a través de Roger Staubach, porque Roger Staubach trabajaba con el papá de mi amigo en un banco. Y después Roger Staubach abrió su empresa de bienes raíces, pero supieron que yo estaba ahí, ya me contactaron, me fui al hotel, empaqué y Bill Bates otra vez me llevó al aeropuerto igual salí a las 6, me llevó a las 4 de la mañana y llegué a Baltimore y en Baltimore ahí tuve mi primera práctica con Frank Kush. No sé si haces investigación de Frank Kush, él lo despidieron de la Universidad de Arizona State por golpear un pateador de despeje, a un punter, y ya había despedido a 3 pateadores antes. Entonces, el campo de entrenamientos estaba en Reisterstown, que es un área fuera de Baltimore, Reisterstown, Owens Mills, y estaba en una colina. Entonces, a esa colina le decían Boot Hill, que era el cementerio de los pateadores, y salían caricaturas, y ya de hecho hasta habían puesto mi lápida en el periódico con mi nombre que iba a ser el siguiente en el cementerio de los pateadores. Y ese día en la práctica no me fue muy bien, pues venía todo desvelado, todo sacado de onda, pero ya a partir del miércoles empecé a mejorar y el primer partido fue contra Nueva Inglaterra. El entrenador era Ron Meyer, a quien yo lo conocí en Torreón en una ocasión, y ganamos. Yo tuve la oportunidad de mandar el partido a tiempo extra con un gol de campo de 33 yardas y lo ganamos regresando un balón suelto. Johnny Cooks regresó un balón suelto para touchdown y fue la primera victoria de Baltimore en 2 años, porque la temporada anterior, en el 82, que fue una temporada corta por la huelga, se habían ido 0-8-1. Válgame. No, Entonces, entonces la intimidación desde el principio con las caricaturas y todo. pues era la cosa, pero los compañeros muy, eh, o sea, muy agradables, me apoyaron y yo pensé que después de ese primer entrenamiento, que de veras me fue muy mal, eh, al día siguiente me iban a dar de baja, pero no, o sea, Frank Kush me tuvo paciencia. Al día siguiente tuve un entrenamiento muy bueno. Quizá él entendió que ese día yo había viajado y que estaba cansado y que me estaba ajustando, y a partir de entonces ya abrí con broche de oro, como se dice en la primera jornada, porque también metí un gol de campo 52 yardas y después terminé siendo All Pro esa temporada y el equipo, bueno, como todos saben, se cambia a Indianapolis, porque yo fui parte del último equipo de Baltimore y del primer equipo de Indianapolis.
Oh, ese es un buen dato, definitivamente. Ahora, Raúl, precisamente platícanos de esa transición de ciudad a ciudad en el mismo equipo. ¿Es algo complicado para los jugadores o es ahora sí que un poco más de lo mismo? Sabíamos que el equipo se iba a cambiar. Existía el rumor desde el inicio de la temporada y había tensión entre Bob Irsay, el dueño del equipo, y el alcalde de la ciudad. Y era cuestión de ver a dónde iba a ir a parar el equipo. Se hablaba de Phoenix y se hablaba de Indianápolis. De hecho, el estado de Maryland trató de crear a través de la municipalidad de Baltimore algo que se llama eminent domain, o sea, dominio quiere decir que el equipo no le pertenecía al dueño, sino le pertenecía al estado y a la ciudad. Entonces, antes de que votaran, alguien le dio el pitazo a Bob Irsay y fue cuando aceleraron ese cambio en la noche, el 29 o sea, fue de la noche del 28 a la madrugada del 29 de marzo, que salieron los famosos camiones de Mayflower, de la marca Mayflower, que se ve que están dejando las instalaciones en Owens Mills, en la nieve, y se fueron ya directo a Indianápolis, y ahí estuvimos entrenando en una primaria, en una escuela primaria que estaba cerrada. La acondicionaron, construyeron un campo artificial, pusieron porterías portables, y yo estaba en Texas todavía. Yo estaba terminando mi carrera de ingeniería civil, me faltaban 3 materias, o sea, terminé en mayo del 83. Me fui a jugar en el otoño, en la temporada 83, al equipo de Baltimore, y una vez que terminó la temporada regresé a la Universidad de Texas, a Austin, a terminar las últimas 3 materias que me faltaban. Entonces yo estaba estudiando, viendo las noticias cuando me enteré. Yo sabía que iba a haber un cambio, pero no sabía ni cuándo ni a qué lugar. Y ya cuando llegamos, pues para mí no era muy diferente porque había estado en una situación similar. Yo no estaba arraigado en la ciudad de Baltimore. Muchos de mis compañeros, sí, muchos de mis compañeros tenían familias, tenían casas, tenían hijos en escuelas. A ellos sí les costó mucho más trabajo. De hecho, fue una transición, no sé, quizá tardaron 2 o 3 años en hacer la mudanza. En mi caso, no, yo tenía un apartamento en Baltimore y conseguí otro en Indianapolis. Sí me pudo mucho porque ese año en Baltimore fue un año muy bueno, te digo, terminé siendo All Pro y el público me acogió tremendamente. Allá tenían grupos de aficionados, esto ya hoy en día ya no se usa, pero tenían grupos de aficionados en vecindarios que se llamaban los corrales de los potros, the Colts Corrals. Y cada vecindario organizaba los martes una cena y se juntaban todos los miembros de ese grupo e invitaban a un jugador. Entonces yo tenía todos mis martes ya programados y te digo, fue muy especial porque me trataron de maravilla y la tradición que había con el equipo de Baltimore. O sea, Art Donovan, que fue jugador del Salón de la Fama, que en paz descanse, tenía su show de radio, él era muy ocurrente y ahí nos aventamos un buen round de albures, pues. Y después John Unitas tenía también su show de radio en un restaurante que se llamaba The Golden Arm, obviamente por ser un gran quarterback, para mí el mejor de la historia, el mejor quarterback de la historia, pero punto y aparte. Y después de hacer los programas de radio, me quedaba yo a platicar con ellos. Y eran unas anécdotas y era aprender, o sea, y yo tengo una foto personalizada de John Unitas que me dio después de esa que la atesoro, o sea, antes no había selfies ni nada de eso, obviamente, pero me firmó una foto y terminó cuando estaba yo en Baltimore que íbamos a la misma iglesia. Él era un católico muy devoto, igual que yo, y pues tener una relación con una persona que es legendaria, vivir en una ciudad, en un equipo que era un equipo que sorprendió, ganamos 7 partidos y que la afición los adoraba, pero la afición se había
vuelto en contra del dueño y desafortunadamente salieron. A mí me pudo mucho haber dejado Baltimore por la manera, o sea, la gran afición que tenían, pero pues en Indianápolis también nos acogieron con los brazos abiertos y éramos, o sea, te digo, el equipo que ellos habían añorado y ahora pues tienen una de las mejores aficiones en la NFL. Qué increíble esa parte que platicabas, sobre todo la parte de los Colts Corrals. Nunca había escuchado algo similar. Qué genial que tenían la oportunidad de invitar a jugadores a cenar y todo. Johnny Unitas, pues el otro día con un amigo en un programa hicimos una dinámica en la que seleccionábamos a los jugadores que más nos hubiera gustado ver, que no nos haya tocado por nuestra edad. Y Johnny Unitas era de los que encabezaba mi lista sin lugar a dudas. Raúl, y luego pasas a los New York Giants. Y todos sabemos la parte, vaya, clave en tu carrera en la que ganas 2 Super Bowls, pero antes de llegar a esa parte me gustaría preguntarte, has hablado en varias entrevistas y lo has comentado muchas veces al aire en ESPN, de la experiencia que fue estar alrededor de Bill Parcells, de Bill Belichick y de lo que aprendiste. Y me interesa mucho preguntarte sobre cómo era esa dinámica para ti, que eras un pateador, tenías que estar en tus entrenamientos, pero que además aprovechabas esa oportunidad de escuchar a dos grandes entrenadores. Son de dos, bueno, uno ya es miembro del Salón de la Fama y otro va a ser. Y tuve la oportunidad de estar muy cerca de ambos. En el caso de Bill Parcells, porque era el entrenador en jefe, él llegaba todos los días, o sea, cada semana había un tema. El tema de la semana, no sé, es la concentración X, ¿no? Y el miércoles te daba un mensaje diferente. Y yo me hubiera gustado haber tenido la visión en ese entonces de haberme llevado un cuaderno para apuntar todas las cosas que decía Bill Parcells, porque era su manera de enfocar al equipo en la meta a seguir esa semana. Y en pláticas que doy yo a empresas de motivación o de liderazgo, hay uno de los detalles que yo tengo identificados en los grandes líderes. Uno de ellos es la atención a los detalles pequeños. Y Bill Parcells era, pero quisquilloso para fijarse en el más mínimo detalle, que nadie dejara de hacer lo que tenía que hacer. El do your job salió de Bill Parcells, o sea, lo adoptó y lo perfeccionó Bill Belichick y se hizo popular con Bill Belichick, pero la manera también de motivar de Parcells, él sabía cómo moverle los botones, subirle o bajar el volumen a cada jugador, y cada jugador era diferente y te motivaba de manera diferente. A uno era a punta de gritos y de intimidación, a otro era de una manera más positiva, o sea, lo veías, o sea, él decía, yo no trato a todos de la misma manera, yo los trato de la manera como ellos van a responder, que es otro de los detalles que yo digo que tienen los grandes líderes, es conocer a su gente y saber motivarlos para que alcancen su máximo potencial y lo superen. Porque nosotros, si te fijas, nuestro equipo, los Gigantes, tenemos solamente 2 miembros en el Salón de la Fama, no nos comparamos con San Francisco, que fue nuestro gran rival en los 80s, o Washington, o Pittsburgh en los 70s, que tienen más de 10 cada uno de ellos. Nosotros tenemos 2 y el entrenador. Pero el entrenador hizo que muchos jugadores que eran muy buenos jugaran a un nivel excelente y que pusieran los intereses del equipo antes de los intereses personales. Entonces, todas esas historias las vas aprendiendo. Ahora, no fue fácil porque la filosofía de Parcells era que las prácticas fueran más difíciles que los entrenamientos. Y lo mismo hace ahora Bill Belichick. Por eso todos los jugadores que dicen eh, que jugar para los Patriotas no es fácil, pues no lo es. Y dice Tom Brady que él quiere disfrutar ahora que está con Tampa Bay. Y Gronkowski salió del retiro porque piensa que es abrumador jugar para ese tipo de entrenadores, porque tienes que, como es eso de haz tu trabajo, do your job, no desatiendas ningún detalle. Eso te desgasta mentalmente. A la hora de los partidos, tiendes a dominar a tus oponentes. O sea, las prácticas son muy duras, pero los partidos son muy divertidos. Y con Belichick me tocó la oportunidad
de trabajar con él porque nos pedía Sean Landeta, el pateador de despeje, y a mí que le ayudáramos en la sesión individual. Él durante los primeros 4 años entrenaba a los linebackers y en el 90 entrenó a la defensiva secundaria. Entonces nos pedía que fuéramos con él y que hiciéramos las veces, a veces de alas cerradas, de receptores, a veces de tackles ofensivos. A mí me tocó en esas sesiones que era lo que le llaman un walkthrough, o sea, que estabas equipado, pero no era golpeo fuerte, ¿no? Entonces teníamos que nosotros enseñarles las situaciones que ellos tenían que anticipar durante el partido. Entonces tenía sus cartulinas con sus argollas y nos decía, a ver, Alegra, aquí te toca alinearte por la izquierda, 2 yardas atrás de la línea, o sea, a X, o sea, si no había un tackle ponía un cono y me tenía que formar exactamente donde él me decía, y tienes que correr esa trayectoria o tienes que salir y bloquear a Harry Carson o a Lawrence Taylor. Entonces, ahí me di cuenta cómo, y estas eran jugadas especiales, o sea, no era reconocer una formación, no, eran jugadas que él sabía que los rivales las iban a usar, no sé, en 3rd y 7, o dentro de la yarda 20, o en primera oportunidad en tal parte del campo. Y siempre se daban. O sea, esas jugadas yo recuerdo porque pues, yo ya sabía eh, la formación del equipo rival y ya sabía, y veía y exactamente lo que decíamos Sean y yo, y a veces metía a otra persona de utilería o algo, sucedía. Y estaban ellos siempre listos. Y ahí me di cuenta la capacidad de Bill Belichick de anticipar. O sea, por eso no digo que no suceda, porque el Philly Special los agarró en curva en el Super Bowl contra Filadelfia, pero rara vez lo sorprenden y él siempre está un paso adelante de lo que están haciendo los demás equipos porque ya planeó todo tipo de circunstancias que se puedan presentar durante un partido. Entonces, todo eso te ayuda, tú lo puedes llevar en cualquier profesión, pero en la mía de comentarista, lo que trato de hacer es tratar de anticipar lo que pudiera pasar en un partido y así en base a eso trato de hacer mi preparación y no siempre resultan las cosas, ¿no? Si fuera así, pues yo sería el coordinador ofensivo mejor pagado de la NFL, pero en muchas ocasiones sí resulta y sí te da la oportunidad de ver, de anticipar jugadas en momentos críticos. Me imagino que sí, por supuesto. Y bueno, los coaches, lo que mencionaban, no por nada son grandes. Este enfoque al fútbol americano situacional es muy importante. Y bueno, Raúl, después obviamente tenemos que hablar un poco de los Super Bowls. Y yo lo que te quiero preguntar es más que nada, más que qué sentiste cuando lo ganaste, etcétera, ¿cómo te sentías antes del primer Super Bowl? Al salir al campo o al llegar al estadio, ¿es la misma emoción? ¿Es más emoción? Platícanos. No, no, es difícil describir lo que sientes, deja tú antes de salir a juego, la semana, porque quieras o no, dicen que es otro juego más. No, el Super Bowl no es otro juego más, es un juego que tú estás consciente que va a cambiar tu vida para bien o para mal, dependiendo de cómo te vaya en ese juego. Si terminas ganando, vas a ser un campeón mundial el resto de tu vida, como lo dice la famosa frase de Parcells que se repite mucho en NFL Films y eso, o sea, dice, for the rest of your life, nobody can ever tell you that you couldn't do it because you did. O sea, por el resto de tu vida nadie te puede decir que no lo pudiste lograr porque lo hiciste. Entonces, sabes que existe esa posibilidad también del otro lado, de perder y que te recuerden como la persona que le costó el partido. Entonces, en mi posición de pateador, habíamos tenido varios, o sea, goles de campo míos decidieron 6 partidos esa temporada. Y sabía yo que existía esa posibilidad porque habíamos jugado contra Denver creo que fue la semana 12 del 86 y se definió, metí 4 goles de campo, incluyendo el de la victoria al final. Entonces, pues te queda la cosa de que este juego no es cualquier juego y te tratas de preparar sobre todo mentalmente para
sacar adelante cualquier situación que salga. O sea, que esa semana, pues la intensidad de las prácticas era muy parecida a un partido de temporada regular. Bueno, la noche anterior fue interminable. De hecho, estábamos, Sean Landeta era mi compañero de cuarto, y yo, o sea, yo no podía dormir, él tampoco, y yo la verdad estaba pues muy tenso, ¿no? Y hay un programa de comedia que se llama Saturday Night Live, que pasa los sábados. Pues ese día los anfitriones eran Joe Montana y Walter Payton, y fue con tema de fútbol americano. Y si recordarás, en el 85 los Osos de Chicago sacaron un video cantando. Se llamaba The Bears Shuffle. Bueno, pues en ese programa hicieron lo que se llamaba The Kickers Shuffle. Entonces salían los pateadores, supuestamente de todos los equipos cantando. Y yo, uno de los artistas principales, me personificó a mí y se identificó como Raúl. No, yo estaba muerto de la risa y eso rompió el hielo. Ese video por ahí anda, es muy, muy simpático. También sacan a Septién, también sacan a Ali Haji, a muchos. Y para mí eso fue lo que me relajó y pues ya pude dormir. Me levanté al día siguiente, estábamos en un hotel muy rascuache porque nos sacaron del hotel principal y nos llevaron a un hotel supuestamente secreto y era un motel más que nada. Y se acabó el agua caliente, o sea, me tuve que bañar con agua fría ese día y la verdad, yo nunca llego al estadio, o sea, yo llego al estadio aproximadamente 2 horas antes del partido. Ese día me fui con el primer camión que salió, o sea, llegué antes y estás en el campo, sales, y me acuerdo que los Beach Boys eran parte del show, ya estaban ensayando antes del juego, yo estaba ahí sentado viéndolos a metros de distancia, ¿no? Y eh, era una experiencia pues, que es difícil de describir, pero todavía faltaba mucho. Neil Diamond iba a cantar el himno nacional, ya estaba y era aficionado de Nueva York, entonces, pues, ya llegó el momento de entrar y a la hora de salir a calentar una hora antes, estaba tan nervioso que no podía conectar, o sea, se me estaba yendo las patadas para todos lados, me costaba trabajo respirar. Jeff Rutledge, el holder, me llevó y me dijo, vete caminando hasta la otra portería, regresa, respira hondo y vamos a empezar otra vez con la rutina prepartido. Y ya me tranquilicé, ¿no? Pero luego llega el momento de saltar al terreno de juego. Nosotros éramos el equipo local, o sea que Denver salió primero y luego salíamos nosotros. O sea, Denver introdujo, ya no me acuerdo, creo que a su ofensiva, y nosotros también iban a introducir a la ofensiva y esperaban que entraran los jugadores primero y ya una vez que los introdujeran, que trae el resto del equipo. Dijo Parcells, no, nosotros siempre recibimos a nuestros titulares que son presentados, así que sale. Entonces rompió el pobre de la NFL no sabía qué hacer porque se le fue la avalancha a jugar y yo era el primero que salía siempre al campo. Entonces cuando salí, o sea, la erupción de ruido de la gente fue increíble, o sea, porque había mucho más fans de Nueva York que de Denver. Y o sea, yo me sentía como que estaba flotando hacia el centro de la cancha. O sea, es una experiencia, te digo, indescriptible. Luego me toca dar la patada inicial. Perdimos el volado, Denver eligió recibir, pues me tocó darla y el momento en que o sea, se forman los dos equipos, cuento que están 10 además de mí, y levanto el brazo para decirle a Jerry McBride, que era el referee principal de ese juego, que estoy listo, y él está debajo de la portilla, me da la señal, y el ruido otra vez, o sea, fue ensordecedor, y yo pensando, bueno, no vayas a dar un calcetinazo aquí nada más, ¿no? Entonces, no, conecté bien, llegó a la línea de gol y los tacleamos. De hecho, yo me tiré ahí en el montón y me dieron
me acreditaron con una asistencia, pero fue, te digo, esa experiencia previa al juego fue muy difícil de describir. La emoción que sientes es indescriptible. Me imagino que lo es, me imagino que digo, se me puede haber puesto la piel chinita y todo, pero me imagino que es simplemente algo mucho más intenso todavía que lo que uno entendería. Finalmente me gustaría preguntarte también del Super Bowl. A la hora de ganarlo, tú platicabas en una entrevista también que quizá no tenías este sentimiento de emoción, de locura, sino de calma y de paz interna. Y me gustaría preguntarte, ¿qué hiciste, Raúl, después de haber ganado el Super Bowl? ¿Cómo lo celebraste? ¿Cuál fue tu reacción, vaya? Una vez que ganamos, pues estábamos todos felices. Ya teníamos el juego ganado, faltando, no sé, 5 minutos. Teníamos una ventaja muy amplia sobre Denver. Creo que íbamos ganando 29-13. Y estábamos todos felicitándonos. Se terminó. Antes las celebraciones eran dentro del vestidor. Eso no fue hasta el 94 cuando se empezaron a hacer afuera en el terreno de juego para involucrar al público. No caía el confeti ni nada de eso. Pero pues dentro del vestidor pues me tocó agarrar el trofeo Lombardi. Obviamente no había selfies, y si no me hubiera tomado Hay una foto que circula por ahí, que la he subido en redes sociales, que me tomaron, Alfredo Ramírez Muro me entrevistó y nos tomamos la foto. Esa es la única foto que tengo del vestidor. Y después había una fiesta que organiza el equipo, y en esa fiesta estaban invitados Tom Cruise, Paul Newman, Billy Crystal, Bon Jovi, o sea, todos los que te puedas imaginar, ¿no? Pero tenía yo 4 boletos nada más. Ese día, para ese partido, habían asistido mis padres, mis hermanos. Entonces, pues ya ya eran ahí, además de mí, o sea, era yo o sea, y 4 personas, pues éramos 6. Entonces pues no puede dejar a nadie fuera. Pero también, bueno, una de mis hermanas ya estaba casada, o sea que también contaba su esposo. Habían asistido mis primos con los que crecí en Torreón, otros primos con los que crecí en Monterrey, y éramos como un grupo de 20. Entonces yo dije, yo pues no puedo dejarlos fuera. En lugar de ir a la fiesta, me fui a un restaurante con ellos, y es uno de los recuerdos más gratos que tengo en mi vida porque pues pasaron a recogerme y ya nos fuimos al cuarto del hotel, y ahí estaban todos reunidos, y encontramos un restaurante que estuviera abierto. Llenamos como 3 mesas, y fue, como te digo, yo estaba todo celebrando, y que pues, o sea, champán, y no, le dije, yo estaba así como, o sea, vaciado física y emocionalmente, como te digo, un sentimiento de calma y de paz interna que para mí era la manera de celebrar. Yo nunca fui mucho de gritos y regocijo y todo eso, sino que cuando tenía un gran triunfo, me entraba una paz interna, una calma que es muy difícil también de duplicar. Qué bonita historia esa precisamente de irte mejor al restaurante con toda tu familia y luego, bueno, ganas otro Super Bowl, después estás con los Jets un tiempo y te mueves a los medios y me interesa mucho esta parte porque es donde muchos también y sobre todo las generaciones más jóvenes te fuimos conociendo y fuimos escuchando precisamente estas historias que algunas las has comentado el día de hoy y narrando partidos para ESPN, pero no solamente es eso, sino llegas NFL semanal, trabajas mucho con Álvaro Martín. ¿Cómo llegaste a ESPN? ¿Qué nos puedes platicar de tu experiencia ahí? Bueno, hubo un periodo muy amplio antes de ESPN. Cuando se terminó mi carrera en la NFL en el 92, los Jets decidieron que iban a ir por otro pateador más joven. Ese año estuve haciendo pruebas, tryouts con varios equipos, y no surgió nada. Tuve 2 invitaciones a pretemporada, una con Cleveland, otra con San Francisco, pero tomé la decisión de ya terminar mi carrera, y ya me había inscrito para hacer un MBA, o sea, una maestría en administración. Y empecé la maestría. Terminó el primer semestre, fue un semestre muy duro porque falleció mi mamá durante el transcurso del semestre. Ella había contraído cáncer
cuando yo estaba en pretemporada con los Jets, en el 92 y falleció. Y fue un semestre muy complicado y en enero empezó el siguiente semestre y tenía una clase se llamaba de entrepreneurship, o sea, de emprendedor, pues. Y me invitaron de Televisa a un programa, conocí a Raúl Orbañanos con Toño Valdés, con Pepe Segarra, con Enrique Burak, previo al Super Bowl. Yo estaba completamente desconectado y me reuní con uno de los escritores de Los Gigantes, que era amigo mío, y le dije, dame un curso intensivo porque voy a estar al aire y van a pensar que yo estoy, o sea, yo no había visto nada de fútbol americano ese otoño por la maestría y por la situación de mi mamá. Entonces, pues ya más o menos me dio un curso intensivo de Buffalo y de tus Vaqueros de Dallas o de tus Dallas Cowboys, como les gustan decir a las generaciones nuevas. Y, y me fue muy bien en el programa, o sea, estuve desenvuelto y me dijo Orbañanos, me dice, oye, deberías considerar una carrera de comentarista porque tienes muchas tablas. Dije, bueno, pues jamás se me ocurrió por aquí. Pero regresando, le había pedido permiso al profesor de faltar a un día de clases y me dijo, ¿cómo te fue? Me dijo, no, pues muy bien. Me dice, oye, ¿qué tanta afición hay al fútbol americano en el mundo de habla hispana? Le dije, muchísima. Me dice, ¿hay algún programa en español de fútbol americano en Estados Unidos? Le dije, que yo sepa, no. Entonces le hablé a Mr. Mara, Wellington Mara, y le pregunté y me puso en contacto con Val Pinchbeck, que era el presidente de televisión de la NFL. Y le hablé y me tomó la llamada. Ya Mr. Mara le había dicho que yo le iba a hablar. Y me dijo, fíjate que teníamos un programa con Telemundo, pero Telemundo se fue a la bancarrota y el programa se tuvo que cancelar. El patrocinador principal, bueno, aquí te voy a dar una publicidad gratis, era Coca-Cola. Y Coca-Cola es uno de nuestros primeros, de los patrocinadores más importantes y queremos sacar algo. Entonces llegué y le platiqué al profesor y me dijo, ¿por qué no formamos una compañía para producir un programa de televisión? Pues, ok. Yo yo no estudié periodismo, no estudié comunicación, o sea, por la gente que dice que yo soy un periodista, no quiero ofender a los periodistas que de verdad son periodistas. Yo soy un exjugador que a gritos y sombrerazos se metió a transmitir. Entonces sacamos el programa, formamos la compañía, sacamos el programa, trabajamos directamente con NFL Films, filmamos 44 episodios que tuvieron ratings extraordinarios y al final no terminó siendo negocio porque en ese entonces no existían las plataformas que existen ahora. Si en ese entonces existieran todas estas plataformas de redes sociales o de podcast o de canales de YouTube, etcétera, mi programa hubiera tenido un éxito económico extraordinario, pero en ese entonces no había. Las únicas opciones eran Univisión y Telemundo, que no nos pusieron en sus cadenas, entonces lo hicimos de manera sindicalizada, o sea que tendrías que comprar el tiempo individual, pero el programa tuvo mucho éxito. Yo fui aprendiendo con un productor, pues más o menos me iba diciendo lo que tenía que hacer para mejorar, ejercicios aquí y allá, y de ahí salió la oportunidad de producir y de transmitir con tus Cowboys, con lo que formaron una cosa que se llama Cadena de Plata para transmitir los juegos de pretemporada por televisión. Me contrataron de productor y de analista. El primer comentarista que trabajé ahí fue Armando Quintero. Todavía él trabaja con varios grupos, con varias cadenas o varios equipos, y duré ahí con ellos hasta el 2004. Bueno, en el 96 me hablaron tanto, bueno, no existía Fox Sports, pero existía una cadena que se llamaba Prime Deportiva que pasaba los juegos de la NFL y me hablaron de ESPN que apenas se formaba. ESPN Internacional empezó en el 91. Álvaro fue de los pioneros. Entonces hice audiciones con ambos, o lo que le llaman ellos, programa piloto, un casting, y me fue bien con los dos, pero me ofrecieron o sea, mejor contrato con Prime Deportiva, que después se junta con Liberty Media y forman lo que es ahora Fox Sports.
Estuve ahí 2 años y ya empecé a transmitir y seguía el proyecto con los Vaqueros de Dallas. En el 98 y 99 no tuve transmisiones, 96 y 97 estuve con Fox. 98, 99 no hubo nada, me invitaron a hacer una transmisión de radio y en el 2000 Televisa me invita otra vez a narrar el Super Bowl como invitado con Toño, Pepe y Enrique Burak. Va muy bien, me invitan en el 2001 al campeonato de conferencia, el Super Bowl le tocaba a Azteca, y en el 2002 me contactan otra vez de ESPN, la misma persona que me había hecho el cast, me contactó con la idea de hacer un programa semanal parecido o idéntico al que yo había creado en el 94, y ahí fue cuando empecé a trabajar con Álvaro. Salimos al aire en octubre del 2002, programa, como mencionas, es NFL Semanal, y en el 2003 nos pidieron a Álvaro y a mí que narráramos los partidos de domingo por la noche. En ese entonces ESPN tenía derechos de domingos. Ya en el 2000, eso fue el 2004 y 2005. En el 2006 ya cambiaron los derechos a Monday Night. Y pues el resto, como dicen, es historia. Qué genial, muchas gracias por compartir todo ese trayecto desde que comenzó tu carrera en medios. Como dices, igual y no eres periodista, pero de todas maneras todos te escuchamos ahí en todas las semanas narrando partidos de fútbol americano. Raúl, última pregunta ya para despedirnos el día de hoy. Me gustaría aprovechar la oportunidad de tener un jugador de tu calibre aquí, mexicano, en la historia de la NFL. Este año es muy importante en ese sentido en el que la NFL ya tiene tiempo trabajando con el NFL International Player Pathway, en el que finalmente un jugador mexicano es asignado a un equipo, precisamente a nuestros Vaqueros de Dallas, y me gustaría si le puedes mandar un mensaje a Isaac Alarcón, alguna recomendación o lo que tú gustes decirle. Ya lo felicité a través de Twitter. Yo manejo más Twitter que Instagram, como te habrás dado cuenta, no le sé tan bien a Instagram como en Twitter, pero a Isaac, felicidades primero porque lo hayan reconocido, porque lo hayan identificado como un prospecto. Va a ir a un equipo que pues tiene excelente línea ofensiva, tiene 2 tackles titulares en Tyron Smith y Lyle Collins que son extraordinarios, pero que no hay muchos suplentes detrás de ellos. Quizá les sirva de aprender de 2 grandes jugadores, de una gran línea ofensiva, y de tener la posibilidad de entrenar contra competencia colegial y competencia profesional de extraordinario nivel, y que puedo, o sea, que lo que le puedo yo desear y le puedo yo aconsejar es de que no pierda la confianza en sí mismo, que estudie, que sepa exactamente, aprenda las técnicas que le van a enseñar, que probablemente sean diferentes a las que él esté acostumbrado, que haga el esfuerzo por adaptarse y que no se desanime, porque fácil no va a ser. Y va a estar frustrado y va a estar, él se va a sentir a veces abrumado, pero que persevere, que alcance, que tenga confianza en sí mismo, y pues uno nunca sabe en qué pueda terminar esto. Excelente, Raúl. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al programa de Primero Cowboys. Te agradezco mucho tu tiempo. Un placer. Suerte con el podcast y con el programa. Gracias, amigos, también a ustedes de Primero Cowboys por acompañarnos el día de hoy. Denle like al programa, compartan y nos vemos el próximo viernes a las 6 p.m. hora Ciudad de México.